Abre la sesión. Bien, muy buenos días, bienvenidos senadores, senador Carlos Kuchel, senadora Yasna Proboste, también damos la bienvenida al asesor hidráulico y aguas y todas esas cosas del Ministerio, don Carlos Esteves, también a Tomás Mendoza, asesor legislativo. Bien, me ha pedido el senador Castro que lo reemplace por hoy día, tuvo inconvenientes para hoy en la sesión de esta mañana, así es que lo vamos a reemplazar en esta comisión. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? No, presidente. ¿Varios señores senadores, señora senadora? ¿Dónde está la tabla? ¿No hay varios? Bien, hemos sido convocados para abordar la situación de dos proyectos de ley que tenemos aquí en esta comisión. El proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 20.998 que regula los servicios sanitarios rurales para prorrogar los plazos establecidos en su artículo 20º transitorio. El boletín es el 17265-9 y el otro proyecto de ley que vamos a conversar tiene que estar también en su segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas. Los boletines 15996-33 y 16155-09 refundidos. Para eso entonces hemos invitado, partimos con el de senadora. No, presidente, respecto de estos dos proyectos de ley, yo voy a insistir en la pregunta, o sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir parchando esta iniciativa? O tienen a esta comisión sin ninguna posibilidad de tramitar otros proyectos de ley, porque aquí lo que no hemos tenido respuesta si es que el Ejecutivo va a incluir dentro de la propuesta que ya comprometió por voz de la ministra que iba a ingresar ya no en enero como se dijo, ya no en marzo como se dijo, ya no en abril como se comprometió, sino que ahora en septiembre. Así es. Entonces, no sé si estos temas van a estar incluidos, si no, no tiene ningún sentido, presidente, estar haciendo esta discusión. Precisamente, senadora, esa es un poco la idea. Yo tengo la impresión de que estos temas podrían estar perfectamente incluidos en la ley grande que tenemos de modificación, con la modificación a la ley de servicios sanitarios rurales. Por eso hemos invitado al Ministerio de Obras Públicas para que nos exponga y en ese sentido, si ustedes lo tienen a bien, lo que podemos acordar precisamente después de la exposición de Carlos Esteves y si ello nos satisface y estamos de acuerdo, podríamos pensar que estos dos proyectos dejarlos stand-by hasta cuando no se presente el proyecto de servicios sanitarios rurales. Así es que voy a dar la palabra entonces a don Carlos Esteves para que nos pueda ilustrar respecto de la posición del Ejecutivo en estas materias y lo que tiene que ver también con la ley de servicios sanitarios rurales, porque ambos proyectos tienen relación con ello. Don Carlos, por favor. Presidente, ¿sobre ambos proyectos o uno por uno? Usted estime conveniente. Ya. Yo creo que son proyectos muy distintos. Uno está relacionado con el proyecto de modificación de la ley 20.998, que ha sido resultado del trabajo que se hizo con la Mesa Única Nacional de Agua Potable Rural, y el otro, a mi juicio, no tiene ninguna relación con ese proyecto de ley. El proyecto de ley que lo que hace es una propuesta de postergación de los plazos que se encuentran en el artículo 20º transitorio de la ley que regula los servicios sanitarios rurales. Básicamente lo que ya se discutió en una sesión anterior es que los plazos que allí se establecen, que es la fiscalización por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el caso de los que son el segmento mayor, esos plazos ya se cumplieron porque las disposiciones transitorias hablaban del 20 de noviembre del 2026, perdón, del 2024, y entonces aquí mismo se planteó que no tenía ningún sentido a un plazo que ya se cumplió y donde la superintendencia comenzó a desarrollar su trabajo, hacer una postergación. En los otros dos casos, a mí, en mi opinión personal, me hace sentido no tomar una decisión en esta instancia y esperar el ingreso del proyecto de ley que se ha comprometido.
es lo más lógico. Ahora, aprovecho de señalar de que el espíritu del trabajo que ahí se está haciendo en ese proyecto de ley cambian las reglas de fiscalización. ¿Ah? ¿Ah? Sobre todo para los que son menores, tiende a simplificarlo. ¿Ah? Va en esa dirección. Pero la ministra dijo que a más tardar septiembre, no es su deseo que esto se ingrese en septiembre. ¿Ah? Lo que pasa es que antes esta cosa que se dan plazos que no se cumplen, ¿ah? Hay un plazo, pero día por medio nos está llamando y apretando a nosotros y a otros ministerios que están en esta discusión, preocupados de que esto pueda ser ingresado lo antes posible. Pero en el peor de los casos, septiembre te da aún 2 meses para tomar una decisión respecto de la eventual prórroga de esta iniciativa. ¿Ah? Entonces, como digo, mi opinión personal al respecto es que puede perfectamente tomarse esta decisión una vez que se conozca cuál es el proyecto que se ingresó. Yo desconozco si el proyecto se va a ingresar por la Cámara o por el Senado. Y eso, a mi juicio, está relacionado con la carga de proyectos que hay. ¿Ah? Yo creo que sería súper positivo que el proyecto de ley de sanitización, y perdona que lo mencione, que está en la sala hace bastante rato para ser votado, después de que pasó por la Comisión de Hacienda, pueda ser trabajado y despachado, porque si eso ocurre, se va a ir a la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. Y ese es un proyecto suficientemente largo y complejo. Si ese proyecto se encuentra en la Cámara de Diputados, es obvio que el proyecto de ley de APR tendría que venir a esta comisión, o sea, al Senado, y discutirse aquí. Ambas comisiones están sin proyectos, con proyectos muy pequeñitos de este calibre. Entonces yo aprovecho de pedir, más allá que ya señalé que a mí me parecía lógico no tomar una decisión sobre esto, sino hasta que se ingrese el proyecto de ley, de poder resolverlo de socialización. Aprovecho de recordar de que en esta comisión, pero ya una vez terminada como la sesión, lo que se había planteado, porque en el proyecto de ley de sanitización el Ejecutivo, ante la solicitud de la Comisión de Hacienda, preparó y dejó lista y suscrita y firmada por el Presidente de la República indicaciones muy acotadas, indicaciones muy pequeñitas, que lo que hacía era ampliar ciertos plazos, lista para ser presentado en la sala. El senador Castro planteó que, a juicio suyo, lo lógico sería que esa indicación se pudieran votar en esta comisión, en una discusión fast track, por decirlo así. Cual sea el mecanismo, para nosotros es súper relevante que ese proyecto de ley, que es importante, se despache, se vaya a la Cámara de Diputados y simultáneamente el Ejecutivo ingrese al Senado y venga a esta comisión el proyecto largo de agua potable rural. Eso es lo que puedo decir en función de ese proyecto. El segundo proyecto no dice relación o sea, indirectamente podría tenerla. Y uno podría colocar en disposiciones varias una modificación al Código de Aguas, pero no dice relación con el proyecto, el anteproyecto de ley que modifica la ley 20.998 del que hemos estado conversando. El segundo proyecto lo que plantea, básicamente, es que el actual artículo 61 del Código de Agua dice que se establece un área de protección, todos conocemos esto, se llevó a ley lo que antiguamente estaba en manuales. En la última reforma del Código de Agua se establece un área de protección ante los pozos de una franja o un radio de 200 metros, pero que en casos justificados se puede utilizar una franja o radio superior a eso, ¿no? Particularmente en el caso de la APR. Lo que dice la iniciativa del proyecto de ley es que, a diferencia de los APR que se rigen por las reglas privadas, es decir, pueden hacer todo lo que no les prohíbe la ley, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales puede hacer lo que la ley le faculta hacer.
¿Ah? ¿Mm? Claro, lo que la ley le faculta hacer. Y normalmente es la subdirección la que hace las inversiones en pozos. ¿Ah? Entonces, lo que dice este proyecto de ley es que la subdirección, además de los APR que ya están en el inciso anterior, pueda solicitar un radio de protección superior porque ven que en sus estudios la cantidad de agua que ahí se encuentra disponible podría generar cierto riesgo de que hubiesen pozos cercanos, porque se generaría el famoso cono de presión y que lo que haría sería profundizar la napa, etcétera, ¿no? Y luego agrega la norma de que además la franja de radioprotección, cuando se estudie, debe considerar no solo la afectación de otros pozos, sino que cuando está cerca de la costa o del mar o de salares, una eventual intrusión salina. En consecuencia, eventualmente puede ser conveniente reducir la cantidad de pozos que existen cuando está cerca de aguas salobres o de aguas marítimas. Y luego hay una sanción. Por tanto, es un proyecto que no tiene nada que ver con la discusión del proyecto largo de APR, presidente. Eso es lo que yo podría señalar. Gracias, don Carlos. Señora senadora, si quiere... A ver, no sé si me permite, yo creo que el proyecto que tiene que ver con los plazos me parece razonable lo que plantea el asesor del Ministerio de Obras Públicas, de que no lo sigamos discutiendo hasta la espera, hasta a poder revisar el proyecto de la modificación a la ley 20.998, me parece que es. Sí, 20.998 respecto a servicios sanitarios rurales. Entonces, por lo tanto, no sé si usted está de acuerdo, senadora, que pudiésemos verlo en esa oportunidad. Eso en primer término. Y respecto al segundo proyecto, teníamos varias dudas e inquietudes respecto de esto. Y también una de estas ideas es un poco poder revisarlo con mucho más detenimiento o derechamente comenzar a recibir más audiencias respecto a esto, pero ya hemos hablado bastante de esto y todavía no se despejan las dudas en torno a este proyecto. Entonces también yo preferiría también dejarlo en este minuto stand-by hasta no tener más antecedentes. No sé si le parece, senadora. Adoptamos ese acuerdo entonces al referéndum porque estamos sin quórum y lo ratificamos en la próxima sesión de la Comisión de Recursos Hídricos. ¿Me parece? Bien, no sé si tenemos algún otro aspecto que conversar. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.